Expedientes TVC. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto que nos acompañen de nuevo aquí en Expedientes TVC. Déjeme decirle, hoy vamos a hablar, le voy a presentar una historia de vida, un reto de una enorme mexicana que usted tiene que conocer, que usted tiene que conocer su historia y que tiene que valorar. Nos va a llevar a valorar lo que tenemos y no a añorar lo que no tenemos. Voy a platicar con Norma Bastidas. Ella es una mazatleca, originaria, obvio, de Mazatlán, Sinaloa. Es campeona de ultramaratonismo y bueno, va a ver qué historia. Norma, bienvenida. Gracias. Un gusto tenerte aquí. Gracias. A ver, platícanos, ultramaratonista, Sí. para entenderlo todos, ¿qué es? Bueno, el ultramaratón es la distancia que es más larga de un maratón. Por maratón son 42 kilómetros, Sí. un ultramaratón puede ser 50, pero estamos hablando de la mayoría de los maratones son de 80 kilómetros, 100, 160, y yo me especializo en los maratones de más de 200 kilómetros, de 200 a 500 kilómetros. Esas son generalmente las carreras en las que me especializo. Eso, y además con triatlón. Exacto, también soy atleta de retos extremos. Muy extremos. Porque me encanta todo lo que como mi hijo le preguntaba qué es atleta de retos extremos. A mi mamá le gusta hacer lo que a nadie aquí le gusta hacer. Eso es. Tengo el récord Guinness del triatlón más largo del mundo. Estamos hablando de distancias de 6,000 kilómetros. Wow. ¿En cuánto tiempo? 59, son días, evidentemente. Son días, porque es de distancia. Tenía que salir todos los días y estamos hablando de nadar 193 kilómetros a diario, más o menos unas distancias de 16 kilómetros, 18 kilómetros más o menos, dormir un poco y seguir adelante. Y una vez que terminé de nadar... Como el Tour de Francia. Exacto. Ajá. Exacto. A ver, veía yo ahí una ruta en uno de los mapas de las páginas que busqué para conocer un poco más de Norma Bastidas, y veía yo que hiciste uno que arrancó de la punta de Cancún hacia Washington, D.C. Hacia Washington, D.C. Así es. Este es el triatlón más largo del mundo. Nadando en Cancún, a la bicicleta de Cancún hasta LaGrange, Georgia, y de LaGrange, Georgia cambié a correr hasta Washington, D.C. Entonces fueron 193 kilómetros de ciclismo, fueron 4,000 y algo, más de 4,000 kilómetros, y corriendo 1,125 kilómetros. Y veía yo ahí imágenes de tus ampollas, sí, que sí. me decías, ya no sé ni dónde está la ampolla ni qué me duele, ¿no? Sí, es cierto. Es que ya el dolor es tanto que no lo podía ni de saber qué era, de dónde me venía el dolor. O sea, me dolía completamente todo y ya no sabía dónde empezaba ni dónde terminaba. ¿Qué te impulsa? Y te lo digo de manera personal, seguramente muchos atletas que nos están viendo van a decir, ay, Paco, pero bueno, a mí, yo lo más que llego a correr son 10 kilómetros y correr, entre comillas, camino, corro, me da una enorme flojera. Sí, pero bueno, son retos que se va uno poniendo, pero claro, ya estas magnitudes, ¿qué te impulsa? Bueno, son bastantes, es mi personalidad, yo creo, ¿no? Que me gusta los retos difíciles, no me gusta la comodidad, no sé de qué manera, cuando decimos que tenemos que la comodidad es deseable. A mí es algo que no me interesa. Para mí, desarrollarme personalmente, seguir creciendo y hacer cosas y que enamorarme de mi vida. De decir, bueno, y también vengo de un pasado muy doloroso, muy traumático, y vivir la vida plenamente es lo que me interesa. Por eso les decía yo que vamos a conocer una historia de vida de retos. En un rato más vamos a conocer esa parte de tu historia, Norma. Pero, a ver, ¿cuándo arrancas con el tema del ejercicio? ¿A los cuántos años? A los 39 años. 39 años. A los 30 años fue cuando empecé a correr. O sea, iba al gimnasio, pero como cualquier otra gente que iba al gimnasio 3 veces a la semana y a veces no, porque el trabajo, trabajaba en ventas. Pero a los 39 años es cuando el cambio se da de no correr a correr. Y fue de repente de correr mi primer maratón en 6 meses, cualificar para Boston. Ahí fue donde me di cuenta que tenía toda esa habilidad, pero que jamás me había dado yo la oportunidad. De explotarla. Porque me creía lo que me decían. Y dije, ahí fue cuando dije, ¿qué tanto potencial tengo en mí que no me he dado la oportunidad? Solamente porque me he creído los límites que la gente me ha dado. Entonces, ¿pero empezaste con un maratón?
Empecé, sí, o sea, me registré a mi primer maratón, empecé corriendo todos los días porque a mi hijo empezó a perder la vista. Y era una manera o como le digo a mucha gente, o tequila a las 3 de la mañana o irme a correr. Claro. Tenía una responsabilidad enorme como madre. Y vivía en Canadá, no tenía familia, estaba alejada. Y yo tenía responsabilidad de en la mañana cuando se levantaran mis hijos, decirles, no se preocupen, todo va a estar bien. Pero necesitaba honestamente decirle, también decirle a mi hijo, no te preocupes, todo va a estar bien. Pero no podía decir, no te preocupes, y que me viera llorando. Entonces empecé a correr, pero lo que me di cuenta es que cuando venía de correr, me sentía bien honestamente. No era como la adicción o negarlo, me sentía bien, no sé si será la naturaleza, no sé si es estar contigo mismo, no sé si es el sonido de tus pasos en el concreto, no sé lo que sucedió, pero llegaba con una actitud diferente y los problemas siempre son más grandes en las noches, cuando estás callado y te despiertas a las 2 de la mañana. Pero cuando regresaba me sentía ya tenía estrategia lo que iba a hacer y era de enfocarme, así como mañana tengo que correr esto, me enfocaba en lo que tenía que hacer al día siguiente, no en el camino enorme que tenía que hacer. Ahora soy madre soltera, inmigrante, sin trabajo y con un hijo con una discapacidad. Wow. Eso es algo enorme, pero claro. Decía, bueno, mañana es llevar a mi hijo a la escuela y la estrategia era lo mismo de prepararme para un triatlón, para un maratón. ¿Por qué Estados Unidos? ¿Por qué te vas? Me fui a Canadá. Yo fui... vengo de violencia sexual, de infantil y secuestro, y cuando todo eso sucede yo acepto una propuesta de trabajo para irme a Japón, resultó que no era de televisión como pensaba, pero terminé como, explotada sexualmente, como traficada. Ahí fue cuando terminé en Japón en condiciones muy poco dignas. De estas historias que pareciera que solamente vemos en las películas. Y es muy común. Y es muy común. Es muy, muy común. Todavía y es un crimen que sigue creciendo y va a seguir creciendo. Y generalmente cuando los vemos en las películas o alcanzamos a leer algún artículo relacionado, nadie sale. No, porque es difícil comprenderlo. Yo también no me identifiqué como una persona traficada porque no era lo que la sociedad me decía, lo que yo había leído, que hay diferencia entre esclavitud y tráfico. La mayoría de la gente todavía nos gusta esas historias de la gente que está en un sótano encadenado y golpeado, pero hay mucha gente que vive una vulnerabilidad enorme y mucha gente explotando esa vulnerabilidad. Yo tenía una deuda y no tenía manera de regresar a mi casa, por muchas cosas. Y también, ¿una deuda económica? Económica, porque obviamente que yo tuve un contrato, jamás me dijeron que las condiciones eran de que todo ese viaje, el avión... Lo tenías que pagar. Lo tenía que pagar. Wow. Y la deuda se te sube, ¿no? Cuando estás ahí, o sea, todo eso. Y de manera legalmente, estamos hablando del 86, yo tenía 19 años, legalmente no podría ir a una embajada ni nada porque yo había firmado un contrato. Acudí a la policía una vez cuando me agredieron y ahí dije, bueno, puedo ir a la policía porque estoy golpeada y agredida y me van a creer. Me regresaron. Entonces me dijeron, o sea, estás contratada y ellos eres de bar, ¿no? Sí. Ahí fue cuando me di cuenta que no es tan fácil. También la confusión. No tenías derechos. Me están diciendo que no, exacto, no había derechos y me están diciendo que no soy víctima. Con sus acciones de que me están regresando, entonces como diciendo, no tengo derecho. Consentimiento de tu parte por ese contrato. Así es. Entonces por eso es identificarse, saber que soy víctima de trata. Ahora las leyes son muy claras, que si es alguna, que la explotación, ya sea agresión física o con abuso de poder, si es algo que yo no consentice, entonces eso es trata de personas. Eso no era parte de mi contrato ni de lo que yo había dado. Entonces ahora las leyes son muy, muy claras, pero aún así sigue sucediendo porque todavía no las aceptamos. Todavía nos gusta dividir a las víctimas, las que decimos, bueno, o sea, las víctimas que pensamos que se merecen nuestra simpatía y las víctimas que no, así como decimos, ¿para qué te fuiste? O sea, ¿sí entiendes? Sí, tuviste la culpa, te lo dije. Te lo dije y para qué te fuiste. Y esas son cosas que son injustas y nos tenemos que enfocar lo que es la ley. A ver, voy a reiterarte la pregunta. Okay, con todo ese panorama que nos has planteado, ¿cómo logras salir?
Eso fue difícil y fue algo que como no es como las películas que llegan a rescatarte, ¿no? Me tuve que ayudar a mí misma. Y la mayoría de las situaciones que eso es bueno que podemos nosotros. Y muchas veces tenemos que ser nosotros los que nos tenemos que ayudar. Y muchas víctimas esperan que alguien los ayude. Alguien, si me caso, si el trabajo, eso, o el gobierno. En esas situaciones, porque la prostitución es legal en Japón, entonces había, y todos ese bar y todo era legal, pero había personas que estaban ahí por su voluntad, que no era un bar en lo que en la parte de atrás sucedía algo, que estaban ahí legalmente y por su voluntad. Y ahí me dijeron, bueno, es que te puedes venir como estudiante. Ahí fue cuando vi la manera, si ustedes están legal y pueden decir que no a ciertas cosas denigrantes, y nosotros no podemos decir que no porque estamos yo tengo un contrato y ustedes no. Ahí fue cuando fui a la escuela y pedí ayuda y me dijeron, en cuanto te den tu pasaporte por cualquier cosa, ven con nosotros y te vamos a ayudar a darte ayuda de estudiante. Duré años. Ahorita nos vas a platicar de eso, Norma Bastidas. Estamos platicando con una mexicana, ¿qué le digo? Exitosa, exitosísima, una gran mujer, por supuesto. Regresamos aquí en Expedientes TVC. Yo no era bienvenida en México por mucho tiempo. Ahora el mundo ha cambiado. ¿Bienvenida por quién? Por mi comunidad. Gracias por continuar con nosotros en Expedientes TVC. Le decía yo hace un momento, estamos platicando con una extraordinaria mujer, madre, mexicana, ultramaratonista, triatlón, escaladora, activista. Vamos. Es una gran historia. Nos estabas platicando, Norma, el cómo logras salir de esta situación en Japón. Te inscribes a una escuela, empiezas a estudiar, tenías pasaporte. Cuando me dan el pasaporte, es eso. Eso fue la diferencia, es de que una vez que me pude hacer de mi pasaporte pagando la deuda, porque tampoco podía regresar a mi país. Ya no podía regresar a Sinaloa después, porque obviamente que me llevaron de aquí. Te iban a seguir. Sabían a dónde ibas a regresar. A dónde iba a regresar. Entonces, de esa manera, pero una vez que pagué la deuda, me dan mi pasaporte, sabiendo que no me puedo regresar, yo voy a la escuela y me dan visa de estudiante, ya estoy legalmente, ya tengo leyes. No fue fácil, no vamos a hablar de que al siguiente día mi vida cambió. No, estamos hablando de años, años del cambio. Y aún así tuve que dejar Japón porque todavía atentaron contra mi vida, aunque ya no estaba en ese vínculo, ya hablaba japonés perfectamente por la escuela. Pero sola. Exacto, porque quería hacer un ejemplo de que, no es fácil salir. La mafia japonesa es de tener mucho cuidado. Los yakuza son de tener mucho cuidado. Ahí fue cuando conocí a un canadiense y me casé y me fui a Canadá. Ahí fue cuando dije, ¿Te casas en Japón? No, me conocí a mi ex esposo en Japón y estaba ahí trabajando y me casé y me fui a Canadá. Me casé aquí en Mazatlán, me casé. ¿Y respiraste? Sí, porque y eso me ayudó muchísimo de muchas maneras. Puse distancia, la distancia, me creé una vida muy, muy privada. Tuve a mis hijos, me divorcié muy rápido porque esas no son las circunstancias en las que uno debe aceptar una oferta de trabajo, pero me ayudó a poder respirar y poner distancia de todo esto y empezar a vivir de una manera, como dicen, casi de cero, ¿no? Ahora. Pero lo mencionabas hace un momento, Norma, te quedas entonces con 2 hijos, ¿no legal? Sí, legal. Bueno, sí, legal, sí, pero finalmente sin trabajo. No, estoy trabajando, regreso a la escuela, hablando, el japonés es mi segundo idioma, el inglés es mi tercero. Y me gradúo con honores y me pongo a trabajar y tengo el trabajo, estoy graduando de ventas y están esperando que me promueven y digo, ya la hice, ya la libré. ¿Y? Mi hijo empieza a perder la vista, pierdo mi empleo. Ahí fue cuando ya todo se me derrumbó. Ahí fue cuando finalmente. Tiene un poco de visión, todavía es de visual, es una enfermedad progresiva que no tiene cura, que se llama distrofia de conos y bastones. Pero ahí fue cuando todo se me vino, el cansancio de tantos años, decir, bueno, vale la pena seguir buscando la salida cuando me encuentro, y ahí fue cuando me la contesté y dije, sí, valgo la pena, valgo la pena y mis hijos valen la pena. Tenía 11 años, la misma edad de cuando mi padre muere, y dije yo, si no tengo cuidado, la historia se va a repetir. Yo tengo que tener muchísimo cuidado. Y ahí fue cuando empecé a correr
y tener una actitud súper positiva, que mis hijos que no vivieran la historia que había vivido. Que finalmente se convierten en combustible para ir avanzando. Déjame retroceder un poco antes de Japón, México. México. Tienes una historia tampoco agradable. No, violencia sexual infantil. Desde cuando mi padre muere, alguien cercano a mí de la familia empezó a abusar sexualmente de mí cuando tenía 11 años, 11, 12 años. La verdad que no recuerdo, pero es a raíz de que mi padre muere, sí. Y bueno, fueron unos años muy difíciles. No le dije a nadie, obviamente, solamente a una persona, y esa persona no me ayudó, no mi madre. Y vengo a la Ciudad de México a los 17 años, pensando que ya no quería tener contacto con esa persona, y me secuestraron aquí a la semana. O sea, es imposible, pero la gente dice, es que no parece imposible. Digo, si tú crees que es imposible, imagínate vivirlo. Sí, vivirlo, claro. vivirlo. Si a ti no te parece que no es posible, imagínate vivir esa vida. Yo también. Vamos, y yo así lo veo. Sí. Es increíble. Es increíble. Que puedan pasar tantas cosas en la vida de una sola persona. Pero es porque no se me ofreció la ayuda. ¿Dónde empezó? Porque cada paso que di porque no se me ofreció los servicios, ni a mi familia ni a mí, los servicios de protección, que todo de ser humano se lo merece. Si a mí me hubieran ofrecido, yo no tenía que aceptar unas ofertas peligrosas. Claro. Pero eran mis únicas salidas. O aceptaba lo que esa vida de abuso o buscaba otra manera, pero esa vulnerabilidad no de tener ayuda me impulsaba a que cada puerta que yo abría había un infierno mayor. Claro. Te secuestran. Pero más o menos a las 24 horas donde me tienen secuestrada, me sacan de la ciudad. La verdad que hasta ahora no sé en qué lugar. Golpeada, abusada sexualmente otra vez, y afortunadamente por mí en ese momento llega alguien ahí a ese lugar donde me tienen que me ayuda a escapar. Ahora déjame conjuntar, porque el tiempo se nos va encima, sí. Y la historia la verdad está muy interesante, pero ¿en qué momento juntas todo este camino sinuoso por el que has transitado y el tema deportivo, que es un gran reto y de enormes triunfos, para entrar al activismo? Yo me di cuenta que cuando que mi hijo empezó a perder la vista y mi actitud fue diferente, ya dije, bueno, a lo mejor sí, a lo mejor el problema es que no he pedido demasiado. Lo único que he pedido de esta vida es ya no ser abusada y sobrevivir. A lo mejor lo que tengo que pedir es, ahora, ¿sabes qué? Quiero que mis hijos vivan no solo lo que nos corresponde, pero ahora voy a perseguir mis sueños. Voy a correr mi primer maratón. Eso para una persona de mi pasado, se me hacía demasiado. Pero dije, corrí, cualifiqué, empecé a hacer carreras. Pero fue la manera de hablar honestamente de los problemas, enfrentarlo, decir, mi hijo está perdiendo la vista, no tener miedo, de proteger a mi hijo por enfrentarle, digo, estás perdiendo la vista, no te preocupes, yo sé que tienes algún problema. Y ahí fue cuando empecé a recaudar fondos para las asociaciones que ayudaron a mi hijo a regresar a la escuela, entonces ahí empecé a hacerme activista y recaudar, ahí fue cuando me registré a mi primera carrera. Los miedos, una vez que rompes todas esas barreras, las otras son mucho más rápidas, o sea, un maratón, 125 kilómetros fue mi siguiente carrera de 8 meses después de correr y todo eso. Ya los miedos ya no existen. Claro, ese activismo del que nos hablas, bueno, tiene una razón, que es la de tu hijo, pero la otra, finalmente tocas una fibra que te marcó toda tu vida. Bueno, primero era obviamente de mi hijo, una vez que ya tiene edad para él mismo, y salgo en un documental muy famoso que se llama Madres Extraordinarias, narrado por Julia Roberts, con Hillary Clinton, y era de Oprah, y me ponen con esas mujeres muy prominentes. Ahí fue Oprah Winfrey. Ahí fue cuando dije, esto no es justo. No es justo por muchas maneras. No es justo que me estén poniendo en un pedestal por hacer lo que cualquier madre hubiera hecho. Y no es justo que ahora me pongan en un pedestal por algo atlético cuando me han despreciado por algo que también se requirió muchísimo trabajo y muchísimo valor. ¿Sentiste desprecio? Claro, yo por eso no podía regresar a México. No era bienvenida. Yo no era bienvenida en México por mucho tiempo. Ahora el mundo ha cambiado. ¿Bienvenida por quién? Por mi comunidad.
Ajá. En mi comunidad no me aceptaba. O sea, te etiquetaron. Claro, se corrió la voz de que yo estaba trabajando en eso y ya me dice mi mamá, o sea, nos están quebrando las ventanas, te quiero ver, pero no hay manera de regresar. Pero bueno, afortunadamente son tiempos diferentes y Sí, por eso claro. lo hablamos ahora. Ahora lo hablamos, fui víctima de un crimen. Fui Claro. así, ahora lo hablamos, pero en ese tiempo no existía y regresé a que me dieron un premio. Ahí fue cuando dije, hay que hablarlo, lo voy a hablar. Y ahí fue cuando, y aparte, yo no puedo aceptar medallas de valor y que me pongan, que porque voy a Everest y todo, cuando el mayor miedo mío es decir, yo he sido víctima de abuso sexual infantil y soy víctima de trata. Eso era mi mayor miedo. Eso. Entonces, así ahí como... fue cuando hago el cambio. Lo que hice, bueno, si hablamos de... Y fue la historia de cómo empecé a hacer todo esto. Le digo a mi hermana, es que no sé cómo hacerlo. Sería más fácil correr hasta Mazatlán, de aquí de Canadá, que contarles la historia de mi pasado. Y le digo, ¿sabes qué? Eso voy a hacer. Y eso hice, me vine corriendo por toda la cosa y me llegué a Mazatlán y ahí fue la primera vez que hablé. Y es lo que quería decir, se llamaba Corriendo a Casa. Ahí debió, si eso se hubiera, la explotación y todo eso se hubiera erradicado en ese, donde creció, mi vida no hubiese sido de un infierno. Y así lo tenemos que enfrentar. No de la manera de que hay que no hablarlo y ponerlo debajo de la alfombra. ¿Hay coraje? Hay coraje, pero no de la manera diferente. Hay coraje, me da coraje que siga existiendo. Me da coraje que todavía el crimen de tráfico siga creciendo. Eso es muy coraje y es algo que nosotros es tan fácil de erradicarlo. Sí. A ver, esa parte es importante porque hay una enorme cantidad de organizaciones, no solamente en México, sino en muchas partes del mundo, que están tratando el tema de la trata. Pero no vemos, claro, o sea, no vemos resultados, no vemos que esto se erradique. Y ahora te escucho decir, esto es muy fácil. Sí. Bueno, es más fácil. Fíjate o sea, no se parte del problema. Fíjate de tus productos y que no vengan de tráfico de tus productos. Muchas veces los chocolates, la ropa, el chocolate es muy conocido, el cacao es muy conocido por explotación infantil. También tus productos de pesca, Tailandia tiene. Entonces, sé muy vigilante de todo eso, ¿no? Esa obsesión de que todo queremos lo más barato y estamos poniendo muchas personas dignidad, la dignidad sobre nuestro deseo de los productos y consumirla. Entre más consumimos y no nos damos cuenta si estamos afectando a otras personas. No, la prostitución no debería existir. Yo entiendo que es algo que es muy controversial, pero cuando menos no asumes que una persona que está ahí está 100% por su propia voluntad. Sí, exacto. Entonces, cuando menos, velo de esa manera, de que no creas, o sea, puede existir una explotación de una adicción, de una enfermedad mental, de una vulnerabilidad o puede haber agresión física también, o sea, entonces velo de esa manera y a mí me encantaría que la gente que viera de esa manera de decir, bueno, acércate a una persona y ten una relación sexual normal, o sea, ¿se entiendes? De consentimiento, de consentimientos. Hoy que estás haciendo este recorrido por México, Norma, yo te preguntaría, ¿estarías pensando también en apoyar el activismo, en apoyar ese trabajo en contra de la trata de personas en nuestro país? Eso trabajo. Yo trabajo con varias organizaciones unidas contra la trata. Estoy apoyando muchos albergues. Yo me volví a casar hace 3 años y mi boda fue en Tijuana, en un albergue de la Red Binacional de Corazones, porque yo trabajo con víctimas para que ellas se vean que no solamente pueden sobrevivirlo, pero empoderarlas de decir, bueno, no solamente van a sobrevivir, pero pueden, o sea, sueñen lo más grande. Mis damas de mi boda, y me casé con el vestido blanco, más blanco que encontré, que se vean ellas con una persona que las respeta, que las quiere, que pueden eso, y ellas fueron mis madrinas de boda. Y es un trabajo con las víctimas hacia el interior, a ellas, a empoderarlas, como bien mencionas, no para exhibirlas, que eso eso privado. No, exacto, yo no estoy de acuerdo. Exacto. Yo no estoy nada de acuerdo. Para mí mi trabajo es privado y con ellas, y no explotarlas, nadie se entera. Exacto, no reexplotarlas, revictimizarlas. Claro, y eso sucede mucho y yo estoy muy de acuerdo. Eso no somos para diversión.
Mi historia no es para diversión, sino para empoderar, educar, pero no es parte de una educación, de una explotación o de entretenimiento. Y eso es lo que he visto mucho también. Así es. Entonces trabajas y al igual lo estás haciendo en Los Ángeles, donde resides, sí. También se está trabajando. Sí, está trabajando. Ahí, si me pudieras decir cómo está el nivel de trata en Estados Unidos. Es grande. Hay muchas víctimas, hay muchas personas que todavía están debajo de la mano de la ayuda, ¿no? Lo que son las personas que huyen de su casa, el sistema de los adolescentes que no pueden estar en su casa por abuso o que están, como decir, runaways, que le dicen allá, ¿no? Que salen huyendo de su casa por varias circunstancias. Son explotadas muy, muy fácil. Entonces, pero a nadie... no nos gusta todavía ayudar a las personas, a las niñas que van a la escuela y que las raptan de ahí, pero no nos gusta una persona que está viviendo en la calle, no nos gusta ayudar mucho. Entonces es un problema enorme, muy grande, que está creciendo. ¿Es un problema allá en los Estados Unidos, es un problema general o es un problema específico de, por ejemplo, en este caso, latinos? Yo creo que fíjate que está creciendo más en las personas ¿En anglosajón? En anglosajón está creciendo. Está creciendo y eso es algo que se ha dado los últimos 3 años y todavía no se sabe el porqué. La clase media y anglosajón. Antes era así mucho violencia de latinos, también indígenas, comunidades indígenas. Son las que de más explotación en las comunidades y fuera de todo eso. Pero el anglosajón está creciendo por todo eso, influencia de ¿cómo le dicen?, del glamour y de que es la sexy, te vamos a hacer famosa. Llega un momento en que la sociedad empieza a pensar y dice, a ver, espérame, después de tantos años, ¿por qué, no? Porque lo habíamos tolerado, así de fácil. Se había tolerado por muchísimo tiempo, porque no lo vemos, como te digo, no lo habíamos visto tan mal. Y también es muy difícil porque el conflicto muchas veces es que muchas veces apreciamos más a la persona que es el abusador que a la persona que es abusada. Y ese es el conflicto enorme, porque ponemos en un pedestal el trabajo, no la integridad. Una persona que es famoso, que tiene dinero, que ha hecho películas, pero no la integridad de una persona. Y muchas veces no es tan fácil como una película. Muchas veces los malos han hecho muchas cosas buenas. No, bueno, sí. Y es pero han hecho Bill Cosby, ¿no? Exacto. O sea, wow. Pero aparte de eso, hizo algo. Vamos a ponerlo lo que hizo no es ilegal. Terminamos por ser seres humanos con Así errores, ¿no? ¿Hay futuro? Sí, sí. Y de eso, por eso, hay futuro, pero por eso hago lo que yo hago, ¿no? De que, claro, o sea, 1%, el récord Guinness tenía 20 años y lo vi y digo, sé que se puede, lo puedo romper. Aprendí a nadar para él. Lo mismo es lo que veo que mucho trabajo es difícil, pero claro que hay futuro. Si no, no estuviéramos aquí. Norma, gracias. Qué gusto tenerte aquí. Gracias. Felicidades, eres una extraordinaria mujer sin duda. Muchísimas gracias. Y una extraordinaria mexicana que hay que aplaudir y que hay que seguir y que hay que trabajar en este mismo entorno. Gracias por estar con nosotros en Expedientes TVC. Muy buenas noches.